Cartas de cobranza, cartas de amor, cartas para convidar a algún evento especial, cartas con multas, cartas con noticias positivas y negativas. Todo mundo en algún momento recibió alguna carta o algún correo electrónico. Hoy hablaremos sobre unas cartas muy especiales, las cartas del apóstolo Paulo, en este curso Panorámica do Novo Testamento, clase 7. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bienvenidos y bienvenidas a clase número 7 de nuestro curso Panorámica do Novo Testamento, aquí no Corpo de Joinville, nuestro estudio bíblico online, aquí en la Igreja Ejército de Salvación desde Brasil, con un perfecto portuñol, una mistura, una mezcla entre español y portugués, más da para poder comunicarnos de alguna forma, ahí justo en la línea entre o español y también nuestro irmão de fala portuguesa. Comenzamos nuestra jornada de hoy, lembrando la clase anterior, onde falamos sobre a vida, o ministério, o chamado, a conversão, os sofrimentos também do apóstolo Paulo, del apóstolo Paulo. E se você ainda não assistiu, vá para o canal de YouTube, busque, procure Corpo de Joinville, Ejército de Salvação e playlist Estudio Bíblico, Novo Testamento, y encontrará todas las clases anteriores de este curso Panorámica, bien, muy simples y prácticos para que podamos avanzar y entender también sobre un Nuevo Testamento. Y el año pasado también hicimos curso Panorámica do Antiguo Testamento. Procure allí, también en un canal de YouTube, a playlist con más de 20 clases prácticas y muy simples. Y hoy hablaremos sobre las cartas que ficaron registradas no canon do Novo Testamento. Entonces vamos a lembrar, a recordar a estructura do Novo Testamento. Temos 27 libros no Novo Testamento, 4 deles son os Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y João, o Juan en español, un libro que puede ser considerado como histórico, un libro dos Atos, Hechos en español, o Atos dos Apóstolos, o los Hechos de los Apóstoles, o también algunos falan os Atos, os Hechos do Espírito Santo, ese mover no inicio da igreja primitiva. Ahí está Paulo también, a figura de Paulo, do capítulo 9 para el frente, sus viajes misioneras y o mover dos primeros cristãos. Após de eso, de estos 5 libros, tenemos 21 cartas, epístolas. Las cartas en ese tiempo eran formas validadas de comunicación. Ahora ya casi no usamos cartas, tenemos mails o emails, correos electrónicos, WhatsApp y otras formas de poder comunicarnos, documentos físicos también, asignados. Más en ese tiempo, forma escrita, manual, era validada, era un registro fuerte de comunicación, era una vía de comunicación. Muchas cartas que están registradas en un Nuevo Testamento son cartas que en español llamamos circulares, que es una carta más para muchas personas, es un comunicado, o en este caso para iglesias. Por ejemplo, Gálatas, que Gálatas no es apenas una ciudad, es un monte de ciudades, porque Galacia era una provincia romana con muchas ciudades y también iglesias que estaban allí. Entonces, eso fue escrito no apenas para un lugar, sino para muchos lugares. Entonces, tenemos 21 cartas después del libro dos Atos
y antes del libro de Apocalipsis. De esas 21 cartas, 13 cartas son considerados como o autor de esas epístolas o apóstolo Pablo. Más o menos un 100% ya está confirmada, y algunas de ellas, algunos eruditos, teólogos, estudiosos, falan que hay porcentajes de algunas cartas que no corresponderían a Pablo. Más siempre está esa interpretación, especialmente los teólogos estudiosos contemporáneos. Por en cuanto, para nuestro estudio, vamos a dejar que esas 13 cartas, porque este es un estudio práctico simple, esas 13 cartas fueron, de alguna forma, escritas, dirigidas por el apóstol o apóstolo Paulo. La pregunta de hoy es cuáles son las cartas que escribe o apóstolo Paulo. Entonces ya sabemos que los 27 libros, 21 son cartas o epístolas, 13 de ellas son las cartas que escribe o apóstolo Paulo. Entonces, ¿cuáles son estas cartas? Comenzamos con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo o Timoteo, Tito y Filemón. Y ahí tenemos las 13 cartas, las 13 epístolas que el apóstol Pablo escribe. Y aquí podemos hacer una subdivisión, podemos en dos categorías, pelo menos. La primera son las cartas que son dirigidas para las iglesias, no son cartas pessoais, son cartas que fican ahí enviadas para las iglesias que están en diferentes ciudades, por ejemplo, Roma, Primera y Segunda de Corintios, para las iglesias que están en Corinto o Corintios, Gálatas, que era un conjunto de ciudades de la provincia romana, ahí tenían muchas iglesias, Efesios, Filipenses, Filipos, Colosenses, Colosas, esas ciudades y esas iglesias que están inseridas en ese contexto geográfico. Primera y Segunda de Tesalonicenses, que sería Tesalónica. Entonces son cartas que están dirigidas específicamente para comunicar o instruir algo a las iglesias. Ahora, ¿qué acontece con las siguientes cartas? Como Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Estas cartas son diferentes porque son enviadas o dirigidas para personas. Primera y Segunda de Timoteo y Tito son también consideradas o llamadas cartas pastorales, porque están dirigidas específicamente para líderes como Timoteo, Tito, que estaban liderando en su momento iglesias y que tienen contenido específico para la estructura o comportamiento dentro de las iglesias. Y la última carta es una carta también personal, escrita, dirigida para Filemón, con un pedido muy especial. Esta carta es muy bonita, es muy corta, a mensaje que en ella tem un tesoro escondido, fala da misericordia, do perdón, da intercesión, do amor incondicional. Lea esa carta que es maravillosa. Entonces, ahí tenemos las 13 cartas, entonces, 9 que son para las iglesias, 4 que son pessoales, 3 de ellas que son pastorales y una de ellas que hay un pedido específico, que es la carta que hablamos recién, que es Filemón. Para que las personas que están siguiendo este curso panorámica del Nuevo Testamento, tenemos
uma atividade muito especial, é um estudo inductivo, um estudo pessoal. Agora estamos falando sobre as cartas de Paulo, estas 13 cartas de Romanos até Filemón. Então, a atividade é a seguinte: você, em seu quaderno, agenda de anotações, faça um listado, uma folha aí com, por exemplo, a carta de Romanos e procure informação tal como esta. O autor já sabemos que é Paulo, mas podemos achar ou procurar informações como o propósito do livro, por que Paulo escribe esta carta aos Romanos, o tema central da carta, o versículo chave também, e dessa forma o propósito, o tema central, o versículo, o contexto de toda esta carta vai dar detalhes para nosso entendimento e a nossa interpretação sobre a Bíblia. Se você faz isso como exercício pessoal, investir um tempo na Bíblia, no estudo. Agora, se você tem Bíblia de estudo, parabéns, felicitações. Se não tem, consiga, poupe, ahorre um pouco e invierta em uma carta de estudo que tem comentários, tem todos estes dados que estamos dando. Uma das recomendações é a Bíblia de Estudo Plenitude, muito simples, muito boa, com muito detalhe, mas você pode procurar outras Bíblias que também vão ajudar. Se não temos dinheiro para comprar por enquanto, podemos pesquisar na internet, googlear sobre os livros, o propósito, o tema central, versículo-chave, a data também, a fecha, o contexto. Depois disso, leia e vamos a entender com claridade, porque muitas das vezes desistimos ou nos desanimamos de ler a Bíblia porque não entendemos. Mas para entender a Bíblia temos que investir tempo, estudo. E uma forma muito fácil é esta atividade que estou falando sobre procurar informação de cada livro. Então vai para Romanos, propósito, tema central, versículo, o contexto, porque vamos a encontrar detalles por que Paulo está escrevendo a Roma. Porque qual era o problema, qual era o ênfase, os detalhes que estão ali. E cada vez que fazemos este exercício vamos a encontrar coisas maravilhosas. Assim vamos com Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Cada carta tem seu propósito, seu tema central, seus detalhes, seu contexto, e vamos a poder ter claridade sobre aquilo que está na Bíblia. E com uma parceria, uma sociedade, a través da presença do Espírito Santo nesse estudo, vai ser maravilhoso. Encontramos nas 13 cartas do apóstolo Paulo qual é o conteúdo, o contenido, qual é a temática destas cartas. Infelizmente, por causa do tempo, neste estudo bíblico não podemos ir carta por carta analisando o conteúdo, o contenido. Porém, sin embargo, de forma pessoal podemos investigar, pesquisar, buscar informação sobre, já falamos na atividade, o propósito, o tema central, o versículo-chave. Também podemos encontrar informação sobre o conteúdo, o contenido de cada carta. Então, eu quero animar, encorajar você a fazer seu estudo bíblico pessoal, procurando, investigando, pesquisando, para, dessa forma, ter um maior entendimento sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, especificamente no nosso estudo panorâmica do Novo Testamento. Então, agora vamos a fazer de forma geral, simples, prática, o conteúdo, quais são os temas
de estas 13 epístolas, estas 13 cartas de Pablo. Una de ellas es doctrinal, o sea, os fundamentos, a base, os alicerces da igreja primitiva, os inicios da igreja, que estão fundamentadas nos ensinos do Senhor Jesucristo e os ensinos daqueles que foram apóstolos ou apóstoles, incluyendo o próprio apóstolo Paulo, que tem este encontro pessoal com o Senhor. Então, en estas cartas vamos a encontrar aquellos ensinamientos, esa base teológica sobre la cual la iglesia está fundamentada. Otro de los conteúdos, las temáticas son instrucciones, tanto para la estructura de la iglesia, porque aquí estaba comenzando este movimiento y precisaba ser un solo cuerpo, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, más estructurado, bien unido. Instrucciones para el comportamiento dos cristãos, estos primeros cristãos. Agora ya no estaba el Señor Jesús, estaban los ensinamientos, los testimonios de los apóstolos, los discípulos que siguieron al Señor, mas agora as instrucciones ficaban ahí registradas, el comportamiento de los primeros cristãos, tanto judíos como gentios o gentiles. Instrucciones personales también, como las cartas de Timoteo, Tito, entre otras. Muchos problemas hoy nos inicios da igreja, y una de las temáticas o conteúdo de estas cartas era resolución de problemas. Ahí Paulo tuvo que escribir, por ejemplo, habían grupos como los judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, porém eles hallaban insuficiente o sacrificio da cruz, o sacrificio del Señor. El Señor no era suficiente para la salvación, y ahí tenían un problema de interpretación y ellos querían colocar cargas a seguir las leyes de Moisés. Dos problemas. Otros, o un grupo conocido como los gnósticos, los iluminados de sabiduría, una sabiduría a otro nivel. Entonces Cristo ya era insuficiente y se precisaba llegar a otro nivel, de otra forma. Y vamos a hablar en la próxima clase, si Dios permitir, sobre grupos de ese tiempo, grupos de ese tiempo como o judaizante, gnóstico, herodiano, fariseo, saduceo. Así que no se pierda la clase de la próxima semana. Resolución de problemas, también Pablo escribe para algunos pecados, algunas cosas que no estaban ciertas, inclusive con algunos líderes. También el apóstol agradece, así como a los filipenses, agradece su apoyo, apoyar su ministerio, a sus amigos de Filipo, diferente a los de Corinto. También ahí Pablo escribe para corregir ciertas cosas que no estaban dando cierto, no estaban aconteciendo de la mejor forma. Entonces ahí tenemos un poco en líneas generales de estas cartas, esta subdivisión que hacemos da igreja, y ahora en 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, Tito, que también son instrucciones pastorales para obispos, diáconos, para el propio Timoteo, para el propio Tito. Y la última carta también su conteúdo que ya falamos, que es un libro especial de intercesión, de amor, de perdón. Llegamos al final de nuestro estudio bíblico de hoy, clase 7 de nuestro curso Panorámica del Nuevo Testamento. Hoy hablando sobre las cartas que están en el Nuevo Testamento. Las 21 cartas, 13 de ellas son escritas y dirigidas pelo apóstolo Pablo. Y hoy nos enfocamos en esas maravillosas cartas que edifican, instruyen, dan directrices para la iglesia, más también para a nuestra vida pessoal. Un compendio, una compilación de 66 cartas
de amor de parte de Dios para a humanidade a través da Bíblia. 39 cartas do Antigo Testamento e 27 cartas do Novo Testamento especialmente para nós. Ahí está, podemos leer estas cartas maravillosas, cartas de amor, de esperanza, de ánimo, de fe, de confianza, de experiencias maravillosas, de consolo, de conforto, de ensino, de dirección para nuestras vidas también. Leamos a Bíblia, leamos estas cartas maravillosas, estudiemos esto, o melhor investimento que nós podemos fazer como cristãos, porque podemos crescer, desenvolvernos, ser transformados a través da palavra do Senhor e a través da presença do Espírito Santo. Leamos Bíblia, comamos Bíblia. Se Deus quiser, a próxima classe falaremos sobre grupos sociais do Novo Testamento. Saduceos, fariseos, herodianos, judaizantes, gnósticos, entre otros grupos que nos ayudarán a entender e interpretar de melhor maneira o Novo Testamento. Será até a próxima vez, se Deus permitir. Que Deus os abençoe, que Deus les bendiga.